Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Desde hace miles de años, los hombres de muy diversas culturas han asociado la respiración con la vida y como sustrato del alma. Resulta muy significativo el que en muchas culturas distantes y que no han estado en contacto entre ellas, se repitan en los relatos de la creación del hombre y la mujer elementos comunes como el de un creador que forma a un hombre de arcilla y luego le infunde la vida al soplarle sobre su boca y o nariz. En el antiguo Israel se creía que es el pulmón donde radica la vida que se manifiesta, no en las palpitaciones del corazón, sino en la respiración. La tuberculosis, enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis en sus diferentes modalidades, pulmonar, renal y vertebral, ha sido el verdugo implacable y cruel que ha cegado la vida de cientos de millones de seres humanos. En los textos de Hipócrates aparece la ptisis por primera vez. Ptisis pulmonar, se le pone apellido. Y esto va en razón. Ptisis significa consunción. Es un agente que se va consumiendo, que se va chupando, diríamos aquí en México. Pero además vamos teniendo otra situación. Es gente que tiene tos, que es lo que orienta a pulmón. Es gente que muchas veces tiene dolores en el tórax. Y es gente que con la tos arroja flemas con sangre. Y muchas veces vomita sangre. Ahí hay otro término que es muy importante hasta la actualidad, se llama hematemesis, es decir, vómito de sangre. Emesis es vómito. Y otra vez viene el problema, hematemesis pulmonar, si es que la sangre se la tragan y luego la vomitan, o hematemesis del estómago, cuando viene por una úlcera o por otra cosa, o bien cuando el paciente tose y con la tos sale un chorro de sangre, eso se llama hemoptisis, es decir, tisis, consunción con salida de sangre. Esto es lo que construye Hipócrates, ya hace una enfermedad, dice, viene del pulmón. Y esto lo diferencia de los enflaquecimientos que vienen por otras causas, cánceres, por ejemplo, que él habla de caquexia, una enfermedad que sí va disminuyendo el cuerpo, pero que consume de manera diferente. Generalmente la ptisis pulmonar, insisto, viene por lo que se llama después tuberculosis, pero esto es una historia de 2500 años. Antecedentes. En los textos hipocráticos aparece ya el término ptisis, que se asocia al concepto de consunción. En los textos de la escuela de Gnido, como los tratados sobre las enfermedades, por ejemplo, se definen diferentes clases de ptisis y en el primero de ellos son descritos tubérculos que aparecen en los pulmones y en la piel. Aunque debe señalarse que se trata de formaciones visibles a simple vista y no del tubérculo microscópico que a partir de mediados del siglo XIX caracteriza a la enfermedad y le da su nuevo nombre. En el texto hipocrático de las afecciones internas se hace referencia a las uñas conocidas como en vidrio de reloj y los dedos en palillo de tambor, que son propios de la hipertensión pulmonar y son frecuentes en muchos casos de tuberculosis pulmonar crónica. También se mencionan cuadros clínicos de afecciones agudas que pudieran corresponder a tuberculosis pulmonar. 5 siglos después, en su tratado de las definiciones médicas, Galeno señala que la expectoración con sangre y la hemoptisis se deben a que la ptisis se asocia con gelcos, es decir, con ulceraciones en el pulmón. En el siglo X, Avicena señaló el carácter contagioso de la ptisis, y 8 siglos más tarde, Morgagni identificó plenamente la relación de ptisis con lesiones ulcerosas y cavernosas en los pulmones. Las enfermedades del aparato respiratorio en la época prehispánica. Yendo de camino entre las dos sierras, del volcán y la Sierra Nevada, todos los pajes de dicho Quetzalcóatl, que eran enanos y corcovados, se le murieron de frío dentro de las dichas dos sierras. En el México prehispánico, se conocieron ciertas enfermedades del tórax que causaban dolor y postración a los enfermos. Los ticitl, o médicos prehispánicos, herederos de un gran saber médico, diagnosticaban y trataban la molesta tos y dolor del pecho,
pero en particular diagnosticaban el dolor de costado. De 1450 a 1454, la sequía y las heladas extemporáneas llevaron a los pueblos de Anáhuac a una crisis catastrófica de hambre y enfermedad. En el año 10 Conejo, 1450, las heladas causaron la pérdida de las cosechas y escasez de semillas para la siembra, y provocaron hambre y enfermedades que hicieron que pereciera la mayor parte de sus habitantes. En los textos médicos indígenas de fines del siglo XVI se habla de expectoración sanguinolenta, y los diccionarios consignan la palabra Tetzaucocolitztli, la cual traducen como tisis. Para curar esta enfermedad, utilizaban plantas medicinales como el tolohuaxihuitl, el tlatecotic y el tetlahuitl, que combinadas con piedras minerales y partes de animales, servían para preparar mágicas infusiones que calmaban los dolores de los enfermos. El tórax y sus enfermedades en la época virreinal. Los médicos españoles educados en las antiguas universidades cristianas continuaron en la Nueva España con la tradición médica antigua basada en las enseñanzas de Hipócrates, Galeno y autores árabes como Avicena y Racés, que señalaban que la causa de las enfermedades corporales residía en el exceso o deficiencia de los 4 humores que componían el cuerpo, a saber bilis negra, bilis amarilla, sangre y flegma. Respecto a las enfermedades de tórax y pulmones, los médicos durante el periodo colonial bosquejaron un complejo cuadro de patologías que aquejaban a los hombres que residían en el Nuevo Mundo. Un padre agustino y además médico, Agustín de Farfán, en su obra Tratado Breve de Anatomía y Cirugía y de algunas enfermedades que comúnmente suelen haber en esta Nueva España, caracterizó el dolor de costado como aquella que producía en el enfermo fiebre continua y aguda, dolor que punza, dificultad en la respiración y pulso duro al toque de los dedos. Muchas veces el malestar se acompañaba con tos e incluso con sangre. Respecto al tratamiento, el padre Agustino recomendaba como comida un buen caldo de gallina, dando de beber agua de arroz o de cebada, sin olvidar practicar las necesarias sangrías en las venas de los brazos. También al enfermo se le darían algunos lamedores que le ayudasen a escupir, o bien ofrecerle un té de ciruelas pasas o capulines pelados, con el fin de cocer el humor que el pulmón o bofe va recogiendo, y que luego el cuerpo expulsaba a través de las expectoraciones o escupitajos. De este modo, aseguraba el doctor Farfán, el enfermo de dolor de costado recobraba su salud. La tisiología en el siglo XIX mexicano. Durante la mayor parte del siglo XIX, se creyó que la tuberculosis era hereditaria. El término tisis podía referirse a tuberculosis, bronquitis, gangrena del pulmón o edema, enfisema o apoplejía, y se confundían cuadros cuyos síntomas son parecidos, como la pleuresía y la pulmonía, desconociéndose entonces la congestión pulmonar. El rápido aumento de la población, el hacinamiento, la mala alimentación, la falta de higiene en los hogares y en el trabajo, la pobreza y, en general, las pésimas condiciones de vida que acompañaron a la revolución industrial crearon un ambiente propicio para que la tuberculosis se convirtiera en la enfermedad del siglo XIX. La tuberculosis fue la causa de muerte de cerca de la mitad de las muertes de trabajadores y sus familias en las ciudades de Europa. En esos años, la muerte de los pobres era atribuida a la tuberculosis, también conocida como la peste blanca, enfermedad de la languidez y mal de amores. Como la enfermedad afectaba a personas jóvenes, delicadas, sensibles y habitualmente pobres, también se le dio el calificativo de la enfermedad romántica. La tuberculosis se llegó a exaltar a tal grado que se llegó a considerar a la sensibilidad tísica como el motor y fuente de inspiración de muchos músicos, poetas y literatos que enfermaron o murieron de tuberculosis en plena flor de la vida. Entre ellos Molière, Becker, Kafka, Chopin, Paganini, Simón Bolívar, el pensador mexicano, y hasta el propio Laennec, inventor del estetoscopio y destacado estudioso de esta enfermedad. Quizá el personaje literario más famoso afectado por la tuberculosis fue Margarita Gautier, protagonista de su célebre novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo, tema inmortalizado también más tarde por Giuseppe Verdi en su ópera La Traviata.
En la Escuela Nacional de Medicina, profesores como Manuel Carpio, Isidoro Olvera y Miguel Francisco Jiménez incorporaron las novedades de la Escuela Clínica Francesa y enseñaban a los alumnos a utilizar el moderno estetoscopio para escuchar los ruidos respiratorios, los estertores y los cambios en la transmisión de la voz para distinguir las neumonías en sus diferentes etapas, una tisis pulmonar crónica de una tisis reciente, y detectar cavernas tuberculosas en el tejido pulmonar, así como derrames pleurales. El descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis y su papel en la génesis de la tuberculosis, confirmado en 1882, tuvo gran repercusión en México. De inmediato el doctor Eduardo Lisiaga, en asociación con los doctores Manuel Carmona y Valle, Rafael Lavista, Francisco Chacón y el bacteriólogo Ángel Gaviño, estudiaron la tisis proponiendo el empleo de la tuberculina en casos recientes, así como de lupus y lepra, tratamiento que pronto abandonaron al no resultar efectivo, como ellos y Koch mismo habían pensado. La tuberculina quedó solo como una prueba de que la persona en quien se inyecta una pequeña dosis subcutánea ha tenido ya contacto con el bacilo de Koch. Al final del siglo, Daniel Vergara Lope anunciaba un novedoso tratamiento aeroterápico que aseguraba aliviaba enfermedades del tórax como el enfisema pulmonar, el asma, las bronquitis crónicas, la tuberculosis y las anemias. La neumología en el México del siglo XX. En los albores del siglo XX, 1908, el doctor Eduardo Lisiaga alertaba a la población y a sus colegas sobre la alta incidencia de la tisis en México, a pesar de la falsa creencia según la cual era rara en los climas de altitud. Frente a ello, él mismo realizó una cruzada contra la tuberculosis, dictando conferencias y realizando exposiciones gráficas. Al ser fundado en 1905 el Hospital General de México, se incluyó en él un pabellón para tuberculosos, mientras se podía construir un sanatorio especial para ellos. Hacia 1907, el jefe del pabellón de tuberculosos del Hospital General, el doctor Francisco Reyes, aplicaba dosis de rayos X a los tísicos con resultados infructuosos. En 1918 se inauguró con recursos muy modestos el primer dispensario antituberculoso en la calle de Tolsá, número 48. Al final de ese periodo, los esfuerzos para combatir las enfermedades respiratorias tenían escasos resultados. El Hospital General de la Ciudad de México y los primeros pasos de la neumología. En el Hospital General de México se empiezan los primeros estudios ya formales para crear la especialidad en la neumología. Es en 1923 cuando empiezan a hacer los primeros estudios para tratar de utilizar ciertas técnicas novedosas en ese momento, que es la oxigenoterapia, que simulaban la cabina de un avión para el piloto, y entonces con eso trataban con una mascarilla, trataban las enfermedades como el asma, como el coqueluche, como la neumonía, enfermedades que eran muy frecuentes por el mal ambiente de la Ciudad de México, y sobre todo enfermedades epidémicas como la tosferina, que es una enfermedad que ya está en vías de extinción. La campaña nacional antituberculosa. En 1930, las autoridades ponen en marcha una campaña nacional antituberculosa en todos los estados y territorios del país, bajo la dirección del doctor Manuel Gea González. La tuberculosis es una plaga social universalmente extendida. Ha hallado en México un campo fecundo por la miseria de nuestras clases laborantes y por la existencia de enfermedades tropicales y de intoxicantes que debilitan al individuo, predisponiéndolos al desarrollo de la temida infección. Se constituye de un Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Se crean dispensarios médicos. Se realizan visitas domiciliarias para identificar a los enfermos de tisis. Y se aplica con mucho éxito la vacuna BCG. Campaña permanente contra la tuberculosis. En 1934 se inicia una campaña permanente contra la tuberculosis a nivel nacional. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, en febrero de 1936, se inaugura el sanatorio de Huipulco. Las instalaciones cuentan con amplios y cómodos dormitorios, inundados de sol y aire que entra por los amplios ventanales donde descansan y se recuperan los enfermos de tisis. La época dorada de la tisiología. Con la inauguración de Huipulco, se inicia la época dorada de la tisiología.
Al no existir un tratamiento eficaz contra el bacilo de Koch, los enfermos eran sometidos a amplias y dolorosas resecciones costales. En 1939 se crea la Sociedad Mexicana de Estudios sobre la Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio, actualmente la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. En julio de ese año aparece el primer tomo de la Revista Mexicana de Tuberculosis, y que actualmente es la Revista de Neumología y Cirugía del Tórax, órgano de difusión de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía del Tórax. En 1942, el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis recauda 3 millones de pesos por medio del timbre antituberculoso y crea el primer centro fluorofotográfico de tórax, que es inaugurado en marzo de 1942 en la Ciudad de México. Asimismo, durante esta campaña se edifican 3 hospitales regionales, entre los que están el Hospital para Tuberculosos Avanzados en Soquiapan, Jalisco, Perote en Veracruz y el Hospital para Tuberculosos del Cedral en Tlalpan. La vacunación antituberculosa del Comité Nacional tuvo mucho éxito en el campo y la ciudad. En los inicios de los 50, el gobierno federal emprende una nueva campaña contra la tisis, pues la mortalidad es aún elevada. Según estadísticas de 1941 a 1951, la tisis ha disminuido de 41 a 29 por cada 100.000 habitantes. Los inicios de la moderna neumología. La moderna neumología en México, de hecho, surgió antes que en el mundo. En el mundo había, y en México también, tisiología, es decir, la mayor parte de los hospitales y de los especialistas en enfermedades pulmonares, en enfermedades respiratorias, se dedicaban a atender enfermos con tuberculosis pulmonar. Cuando Alejandro Celis fue nombrado director de la unidad de neumología del Hospital General, que en aquella época era una parte muy importante del Hospital General porque tenía 210 camas, el doctor Celis pensó que era tiempo conveniente de que la mitad de esas camas se dedicaran al estudio y al tratamiento de enfermos pulmonares no con tuberculosis. Y esto seguramente derivaba de la experiencia de ser neumólogo en un hospital general, porque el resto de los neumólogos eran tisiólogos porque trabajaban en hospitales que se dedicaban exclusivamente al tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Celis y su gente tenían la experiencia de estar siendo contactados del diario por otros servicios del Hospital General que tenían problemas respiratorios no por tuberculosis, sino se atendían enfermos de cáncer del pulmón, empezaba a verse un número importante de enfermos con bronquitis y enfisema, y había otra patología distinta de la tuberculosis. Entonces, cuando Celis tomó la decisión de dedicar la mitad de las camas, no hubo quien pensara que era una decisión demasiado precipitada, que no se iban a llenar las camas. La sorpresa fue que a las pocas semanas de estar dedicada 100 camas al tratamiento de enfermos pulmonares y pleurales no tuberculosos, enfermos torácicos en general, las camas se llenaron. Y entonces así nació la moderna neumología, de la tisiología a la neumología. La tuberculosis dejó de ser la única enfermedad relevante del aparato respiratorio ante el aumento notable del enfisema pulmonar y de las neoplasias, en especial el cáncer broncogénico. Con acciones muchas veces heroicas, los cánceres del aparato respiratorio fueron abordados quirúrgicamente. La primera resección pulmonar la hizo Julián González Méndez en el Hospital General en 1941 por abscesos múltiples gangrenosos, y poco después se comenzó a resecar tumores malignos. Los pioneros en esto fueron él mismo y Alejandro Celis, quien con Pacheco, Rivero, Cicero y varios más de sus discípulos establecieron una bien fundamentada escuela. Alejandro Celis estaba en Huipulco y deja la tisiología, la antigua tuberculosis, para atender problemas que tienen que ver con la diseminación de las enfermedades. Entonces empieza a estudiar los linfáticos, la angiografía, la angioneumografía, métodos de contraste para opacificar estructuras y poder ser útiles al diagnóstico. Estudia las venas, las arterias, los linfáticos del tórax. Entonces así puede uno entender cómo se diseminan los tumores del tórax o cómo llegan los tumores al tórax de órganos lejanos, de hígado, de próstata, de colon, y cómo el pulmón se convierte en un filtro.
Entonces de ahí se desprende la neumología moderna y se empiezan a estudiar la bronquitis crónica, el enfisema y toda la patología que hoy es la primera causa de mortalidad en muchos estados, las neumonías, las infecciones respiratorias agudas, y se empieza a diversificar la patología respiratoria. Esto condujo a que poco a poco se concediera más importancia a estas, de modo que el Hospital de Huipulco fue convertido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en 1982. Eulo Lupi y Gustavo Sánchez Torres lograron evaluar de manera precisa la hipertensión pulmonar de acuerdo con índices radiológicos en el Instituto Nacional de Cardiología. Y más recientemente, Moisés Selman ha investigado la lisis de la colágena pulmonar y su papel en la producción de fibrosis, es decir, en el cuadro conocido como enfisema pulmonar. El primer trasplante pulmonar se hizo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Lo hizo el doctor Jaime Villalba y el equipo que él tiene de varios cirujanos. Esto no es labor de un solo cirujano, sino de un grupo. Y sin embargo, ha habido otros trasplantes de pulmón en México, en el mismo INER y en el Seguro Social y en otros lados. Sin embargo, no ha tenido el desarrollo, ya dado que es un complejo grupo el que debe de participar. En México, la cultura de la donación y por lo tanto el trasplante no ha crecido lo que necesitamos. Lo que es cierto es que el trasplante de córnea, trasplante de riñón y ahorita el de hígado y el trasplante de médula ósea, el trasplante de piel, finalmente también la transfusión sanguínea es un trasplante pero de un tejido, ha crecido de manera muy acelerada. Pero uno de los aspectos esenciales es continuar en los aspectos preventivos, educativos. No les va a dar enfisema, esa es una de las enfermedades esenciales que hay con el tabaco, el enfisema pulmonar obstructivo difuso. También se piensa, por eso el estudio que se hace en fibrosis pulmonar, que en algunos casos se llega a la fibrosis pulmonar. Todavía no está totalmente probado, ¿verdad? Porque hay también en el enfisema una parte de fibrosis pulmonar. Pero sería lo esencial estos aspectos. Así, o sea, se supone que para el 2020, en todas las facultades y escuelas de medicina se hablará en contra del tabaco. Se ilustrará a los chicos y en las preparatorias se hará lo mismo. O sea, el aspecto educativo. Otro de los aspectos fundamentales es lo que se ha avanzado, que no se pueda fumar en los lugares cerrados porque el tabaquismo pasivo genera todas las enfermedades, que son 25 más o menos las que genera el tabaco, alteraciones cardiovasculares, cerebrovasculares y las broncopulmonares. La búsqueda de un futuro en el que se controle nuevamente a la tuberculosis que regresa con bacilos multiresistentes a los antibióticos, los enfisemas y fibrosis pulmonares y las neoplasias es promisoria, aunque se encuentra llena de dificultades y retos por resolver.